Hola, mi nombre es Sergio Zapata y junto con mi equipo, Juan Guillermo Merlano, Laura Sofía Muñoz, Juan Camilo Polanía y Andrés Felipe Velasco, vamos a presentar nuestro proyecto de cadenas de Markov enfocado en la predicción de desastres naturales en Estados Unidos. Bueno, el equipo escogió una base de datos la cual contenía toda la información recopilada acerca de los desastres naturales que se presentaron en Estados Unidos y los demás países que pertenecen a él, entre estos Puerto Rico y algunas islas como Hawái. Dicha base de datos fue descargada de la plataforma conocida como Kaggle, la cual es una página web en donde se pueden hallar una gran variedad de bases de datos para que así las personas puedan aprender o incluso mejorar Machine Learning o incluso ciencia de datos. La base de datos escogida es una brindada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, más conocida como FEMA, quien compiló la información acerca de los desastres naturales ocurridos en Estados Unidos desde 1953 hasta la actualidad. Bueno, dentro de la información general de la cadena de Markov, es decir, dentro de los datos que encontramos en nuestra base, fue el tipo de desastre, fecha exacta en la que inició o finalizó el desastre, estado o estados a los que afectó el desastre, junto con su código de identificación y el nombre que se le dio al desastre. Bueno, la información general de las cadenas de Markov en la cual utilizamos fueron la clasificación del desastre, el tipo de programa, perdón, estatal iniciado para enfrentar el desastre y el ID del desastre. Esto es un número de identificación para que se le agregó al desastre. Bueno, los desastres identificados en la base de datos fueron 14, a los cuales se les asignaron unas abreviaciones para hacer un poco más dinámica la cadena de Markov. Estas abreviaciones corresponden con las iniciales de los tipos de desastres, los cuales son las erupciones volcánicas, los huracanes, incendios, inundaciones, lodo, roturas, sustancias tóxicas derramadas, terremotos, tifones, tormentas costeras, de hielo, de nieve, tormentas severas y tornados. Luego, para la creación de las posibles cadenas de Markov, se identificó que se podría tomar como referencia los años en los que ocurrieron los desastres para lograr obtener algunas cadenas de Markov o incluso tomar como referencia los meses. Sin embargo, se tomó como última opción tener en cuenta los desastres naturales de todos los años y definir nuestra cadena de Markov como se definió la que pertenece al ejercicio del clima, para que de esta manera se pudiera ver cuál era la probabilidad de que se repitieran los desastres después de un definido tiempo o con anterioridad precedente. Siguiendo este orden de ideas, se depuró la base de datos para solo tener los últimos años y meses de ocurrencia de los desastres, es decir, desde el año 2016 hasta el 2020, y el tipo de desastre ocurrido, puesto que esta información era lo que nos guiaría a la cadena de Markov buscada. Como se mencionó, la cadena de Markov fue realizada utilizando como base el ejercicio del clima. Entonces se debió identificar todos los tipos de desastres ocurridos en los 5 años, incluyendo el corriente, y con esto y la ayuda de Excel se realizó la cadena de Markov de probabilidades iniciando en un tipo de desastre y siguiendo a otro. Para lograr obtener la cadena de Markov, pues mostrada en pantalla, que podemos ver las probabilidades de ocurrencia de cada suceso. Bueno, y aquí se encuentran los pasos que hicimos para calcular las proporciones a largo plazo. Y el proceso fue resumido en 8 pasos que se explicarán en las siguientes diapositivas. Bueno, lo primero que se hizo fue iniciamos pasando la matriz de Excel a Octave y la llamamos matriz. Y podemos observar que es una matriz cuadrada que tiene 14 por 14 entradas. Bueno, aquí agregamos al vector B, que refleja lo que está al lado derecho de nuestras ecuaciones, y creamos la matriz A, que tiene los coeficientes de las variables que queremos despejar, adjuntando las primeras 13 columnas de la matriz y poniendo una columna de unos al final. A continuación, transponemos esa matriz A y después creamos una matriz identidad como reflejo de pasar los pi a restar a la matriz. Y le hacemos una pequeña modificación cambiando la última columna por ceros y a esto le restamos la matriz A transpuesta de la identidad que obtuvimos anteriormente, como podemos ver en la imagen.
Y pues finalmente utilizamos el comando linsolve para calcular las proporciones a largo plazo. Y pues como pueden ver, estas se encuentran en la parte izquierda. Y ya sacamos a partir de estas unas conclusiones, y es que pues el pi más bajo obtenido fue el que corresponde a los tifones, que es igual a 0.0000007694, y que los tornados, que son los que mayor proporción tienen, con un 0.97 de proporción, que sería la probabilidad de ocurrencia que tienen en el futuro. Bueno, y por último, las erupciones volcánicas tienen una proporción de 0.000030360043, al igual que las tormentas de hielo. Bueno, ahora vamos a ver los objetivos del proyecto. El primero es crear planes de contingencia que sirvan para reducir los daños causados por los desastres naturales en las zonas estudiadas. Esto pues para mantener en alerta a las poblaciones afectadas. También hacer refuerzos estructurales en las zonas más azotadas por los diferentes desastres, evitando que aumente el número de damnificados y la destrucción de zonas urbanas. La creación de un sistema de alertas que nos permita predecir los futuros desastres para así pues estar preparados para cualquier situación. Y por último, se podría pues crear un protocolo el cual sigan los gobiernos acorde pues a las predicciones de la cadena de Markov para prever cualquier tipo de desastre con anticipación y pues así tomar medidas al respecto. Pues como por ejemplo, digamos, campamentos para damnificados, presupuestos pues para la reparación de daños, entidades pues, y por último pues también entidades destinadas pues a ayudar a los afectados. Bueno, aquí podemos ver los antecedentes. Entonces, pues se ha cobrado un promedio de 30.000 vidas y 4.000 millones de heridos o damnificados cada año. El 90% pues, de los desastres están relacionados con el clima, mientras que solo el 10% se da por causas naturales. También se gasta casi 306.000 millones y las cuentas son así. En incendios forestales que destruyeron pues partes de California, 18.000 millones. El huracán Harvey, recordado por las inundaciones en Texas, se gastó 125.000 millones. El huracán Irma se gastó 50.000 millones, pues que azotó el Caribe y Florida. Y por último, el huracán María, que sacudió a Puerto Rico, tuvo un costo de 90.000 millones. También pues con relación a América Latina, los más comunes son pues los tipos meteorológico y geológico. Este cuenta con 6.000 muertes en la zona pues cada año, con pérdidas que superan los 1.500 millones de dólares. Bueno, ahora en cuanto a las acciones que ha tomado Estados Unidos, vemos que el gobierno federal estadounidense brinda apoyo para desastres naturales de tres maneras principales. La primera se trata del financiamiento de asistencia de emergencia, que realiza la limpieza y la restauración de las infraestructuras ya cuando pasa el desastre. La segunda es el financiamiento para reforzar y mejorar las respuestas de emergencia. Y la tercera ya sería el financiamiento de mitigación para reducir las pérdidas que se asocian a desastres futuros. Vemos que estos gastos en desastres naturales tienden a ser más reaccionarios que proactivos, es decir, se destina más dinero a reaccionar ante estos desastres que a prevenir las pérdidas que estos causan. Cada dólar invertido en mitigación de los desastres, podríamos ver que ahorraría a la sociedad $6. Además, ya si estamos hablando de una inundación fluvial, los ahorros son un beneficio de $7 a 1 para los pasos de mitigación proactivos. Esto nos indica que el desarrollo de una cadena de Markov que sea capaz de predecir estos sucesos aportaría información vital en el desarrollo de estas actividades de prevención, acortando tiempo de respuestas y los costos asociados. Bueno, ahora la necesidad de crear una cadena de Markov. Dada la información anterior que nos habló de afectaciones económicas, sociales y ambientales, se ve la necesidad de crear una cadena de Markov.
La cadena de Markov que se desarrolló permite calcular la frecuencia y la probabilidad de ocurrencia de cada desastre natural en la región estudiada, considerando una línea cronológica desde el año 2016 hasta el actual 2020, en la cual se registró cada tipo de suceso en los estados. Si bien nuestro trabajo se hizo utilizando una base de datos de Estados Unidos, este modelo fácilmente se puede adaptar a cada país solo con cambiar la base de datos. Además, se pueden utilizar más datos que aporten a las predicciones obtenidas, como por ejemplo cambios de temperatura en el ambiente, aumento o disminución de corrientes de aire y cualquier otro indicador que pueda relacionar las condiciones del entorno con la ocurrencia de catástrofes. Bueno, como reflexión, tenemos que al final de este trabajo logramos descubrir el inmenso campo en el cual se puede aplicar esta metodología. Estas cadenas sacan a la luz lo que significa ser un ingeniero industrial, es decir, reunir toda la información suficiente y relevante para tomar decisiones eficaces y eficientes en nuestro trabajo y en la vida en general. Es la forma en la cual se encuentra todo conectado, lo que hace que nuestro trabajo se distinga de cualquier otra área, sobre todo en estos tiempos en los que toda la información está en la disponibilidad de nuestra palma. Es necesario aprender a utilizarla y tomar decisiones que nos ayuden a crecer como sociedad y como individuos. Muchísimas gracias. Bueno, ya para finalizar nuestro trabajo, dado que el profesor nos pidió mostrar nuestro Excel de tareas, pues aquí se está proyectando. Gracias a la eficiencia y efectividad del equipo, se logró cumplir con todas las actividades planeadas en el horario o fecha en la que se determinó iniciarla y finalizarla. Como observaciones, solamente hubo problemas en cuanto a horarios de las personas, pero se tomaron medidas efectivas para lograr desarrollar cada tarea de la mejor manera posible, finalizando el trabajo hoy, 8 de diciembre.